partir de este momento comienza Intimidad, Intimidad, Intimidad. Programa para compartir todos los domingos, Día del Señor. Siempre juntos con Jesús y María. Un programa que te instruye. Camina con nosotros y dispone tu corazón. El Señor que te ama quiere estar con vos. Conductor y formador, Claudio Rizzo. Teólogo, predicador laico de la Iglesia Católica. Asistente de producción, Dardo Casetari. Producción general, Claudio Rizzo. Intimidad. Intimidad. Nosotros, el señor Claudio Rizzo. Entramos así en el bloque formativo del programa, un bloque en el que intentamos alumbrar toda nuestra vida desde la formación, que por cierto siempre es, como lo aclaro a menudo, interdisciplinaria. Quiere decir que unimos todos los aportes, ya que nos tenemos que manejar en la vida desde el yo multidimensional. Es decir, saber que nosotros no somos seres espirituales, somos personas espirituales. Y el ser persona es un don de Dios. El ser persona ciertamente es una vocación que Dios da después de la vocación que da a la vida. O sea, primero a la vida, luego a ser personas, y luego desde el bautismo vamos intentando vivir la vida de la gracia, es decir, este camino, en palabras más sencillas, de completamiento en Cristo que vamos realizando hasta el momento en que partimos y luego para seguir gozando con Él. Como alguna vez lo dije, en realidad fueron varias, pero el público se renueva, se incrementa. Siempre tenemos que recordar aquellas palabras de Mateo 5:48, cuando el Señor dice en griego, está en la Biblia, sean teleios como el Padre Celestial. Teleios es un término, un adjetivo que quiere decir completos, quiere decir íntegros y quiere decir plenos. Se traduce como perfectos, pero en realidad esa palabra es como que a la gente le da un poco de miedo, y en las acepciones que tiene
el término teleios en un diccionario bíblico griego, ya que en la Biblia se utiliza el koiné, que es un griego bíblico, es un griego popular, es como la popularización del griego, así como el arameo era un sociolecto, que es como hablar en la época de Jesús, una popularización del hebreo. Digo esto para que se entienda así como en forma dibujada el texto y poder entender ese sean completos. Por eso Dios quiere que uno se vaya completando en la vida, y siempre y cuando nos atendamos como personas. Al hablar de personas hablamos de una dimensión social, una dimensión afectiva, una dimensión económica, una dimensión religiosa, una dimensión ética. La ética busca que cada persona se perfeccione y encuentre un lugar en la vida. La palabra ethos, en griego, ethos, se escribe con TH, la transliteración, quiere decir, entre otras cosas, nido. Por eso uno anida encontrando un sentido a la vida. Tenemos una dimensión espiritual, ciertamente, una dimensión religiosa, varias dimensiones. Por eso uno se tiene que atender en su totalidad. En palabras sintéticas, somos una realidad polivalente. Polivalente, estamos llenos de valencias, y las valencias son las que nos dan la posibilidad de llegar a integrarnos, integrar una cosa con otra y ser personas. Por eso es un error decir que uno es un ser espiritual. Seres espirituales son los ángeles, pero no las personas. Nosotros somos personas espirituales, algo que San Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, insiste mucho en tener en cuenta esta realidad. Es una persona muy objetiva, San Pablo. Nosotros hemos hablado bastante sobre cómo se manifiestan las sugestiones. Vuelvo a decir para tener a todos a tono, cómo se manifiestan. Dijimos que el lugar donde se cultivan son los sentimientos. Y los sentimientos no son cosas que uno elabora en su afectividad de un día para otro. Hicimos la comparación, vale la pena repasar, entre emociones y sentimientos. Las emociones, dijimos, son impulsos afectivos que tienen corta duración. Uno se emociona de algo y después se le va la emoción. En cambio, los sentimientos los describí como el resultado del desarrollo de las emociones. Por eso uno comienza, como lo decía en el retiro último sobre el amor es la única verdad que nos libera, comienza primero por sentir una atracción. Después de la atracción viene el deslumbramiento, y después del deslumbramiento, si se llega al amor como sentimiento. Pero uno no se enamora de un día para otro. Sería un poco volátil querer creer que uno se enamora de un día para otro. El amor es un sentimiento, por lo tanto necesita un proceso de maduración. Es así entonces que dijimos que hay que atender mucho los sentimientos, porque allí empiezan a carcomer y a cultivarse, y van, como dicen los biólogos y también los bioquímicos, así como los gérmenes, las bacterias van colonizando, o sea, van haciendo una colonia. Lo mismo sucede con las sugestiones. Las sugestiones se repiten con facilidad, siempre y cuando estén mordiendo un tipo de estructura con tendencia mental, desde luego, estructura mental con tendencia a las sugestiones. Yo dediqué 2 programas en este bloque para hablar sobre la estructura paranoide. Hoy vamos a empezar a tratar, porque esta estructura ansiosa es una estructura que nos lleva tiempo. Y si nadie nos corre, y así estamos cada vez que salimos al aire, con el tiempo necesario para formarnos correctamente, por eso el bloque tiene su duración, para que uno pueda internalizarse en lo que se está compartiendo. En principio debo decir que tenemos que armar un binomio de entrada para poder tratar la estructura ansiosa. Ese binomio es hablar de ansiedad-angustia. Toda persona ansiosa provoca angustia, y toda persona angustiada tiene que saber que hay una base ansiosa. Cuando hablamos de la angustia,
hay que tener mucha delicadeza en saber distinguir entre la angustia normal y la angustia patológica. La angustia normal es reactiva, simplemente uno se angustia como un acceso de angustia en algún momento por algo que no le gusta o que no puede soportar, o bien que no tiene las herramientas para que el psiquismo pueda confrontar esa realidad. Por eso cuando uno se va formando, el psiquismo de cada uno posee herramientas que nos permiten ser resilientes, o sea, confrontar las adversidades. Ahora, cuando uno no tiene esas herramientas, ¿qué hace? Pide ayuda, porque la necesidad obliga a pedir ayuda. Y pedimos ayuda a las personas según lo que tengamos que confrontar, ¿no es cierto? Es fundamental formarse, lo reitero muchas veces porque creo que hasta el fin de mis días diré lo mismo. La formación ya da elementos que prepara a una persona para vivir y para confrontar situaciones con paz y con bienestar. La paz, les comentaba alguna vez, que genera quietud, y el bienestar genera templanza en una persona. Entonces hay un equilibrio anímico indispensable para que uno pueda realmente sobrellevar las cosas en la vida. Pero si no partimos de la base en saber distinguir que tiene que haber una relación entre ansiedad y angustia, nos va a ser difícil entender lo que es la estructura ansiosa. No hablo de la angustia patológica, que tiene troncalmente muchos elementos que son parecidos a la depresión patológica, una gran cantidad. Pero para que nadie se quede con dudas en este momento, recordemos lo siguiente: toda angustia patológica, que no es esta a la que me voy a referir ahora, sino que voy a la normal, la reactiva, ante una situación, la persona se ve compelido a angustiarse porque es un recurso que tiene el ser humano. En sí no es patológica la angustia, uno se angustia frente a una situación, cuando está mal, cuando no puede resolver. Pero fíjense cómo esa angustia con la ansiedad se van entrelazando. Pero decía, para que nadie se quede con la duda, la angustia patológica reúne tres cosas. Tiene que ser, ante todo, una angustia fantasmática, tiene que ser anacrónica y estereotipada. Fantasmática significa que uno trabaja mucho con el yo imaginario. La persona imagina, pero no con su yo real, y de algún modo se torna lírico. Es estereotipada porque se instala como un modo de ser ansioso continuo, como que no conoce interrupciones esa ansiedad. Por eso se llama estereotipada o bien cronificada. Y anacrónica porque es una angustia que acude al pasado para traer al presente cosas del pasado y vivirlas como si nos estuvieran sucediendo hoy. Ahora, para que un cuadro sea patológicamente determinado como un cuadro de angustia patológica, hay que reunir esas tres condiciones. Entonces, si alguien tiene una tendencia hacia algo de estas tres características de la angustia patológica, quédese tranquilo, la tendencia no es un estado permanente, es un estado que dura la reacción, simplemente. Por eso la reacción angustiosa dura un tiempo y uno sale de eso, sobre todo las personas de fe, porque confiamos en el poder de Dios que se ejerce sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso oramos, por eso pedimos, por eso nos unimos, hacemos alianzas de oración con la gente que son para nosotros referentes en la oración, y vamos saliendo adelante, siempre es así. Ahora, si uno quiere decir, bueno, ¿yo cómo salgo de la angustia? Trate de ver en primer lugar qué es lo que le pone ansioso. Pero para descubrir un poquito más lo que es la ansiedad, es importante determinar que lo característico es la presencia de ansiedad en cualquiera de sus modalidades.
una reacción, digamos, del organismo cuando éste ha perdido su posibilidad de reacción organizada y coordinada. Eso es lo que genera así la ansiedad. Uno se va desorganizando. La ansiedad es un estado de desorganización, según lo ha catalogado y ha estudiado, entre otros autores, alguien que investigó mucho el tema, que es Goldstein. Para este autor, esta conducta, estamos hablando de las conductas que son las que promueven determinadas conductas, las sugestiones. Reitero, para este autor, esta conducta ansiosa es una conducta desorganizada, y más aún, él entendió alguna vez, que lo he leído, que es catastrófica. Aparece no solamente como incorrecta o inadecuada, sino también desordenada, inconstante, podríamos decir contradictoria. O sea, esta desorganización de la respuesta o esta conducta desorganizada es siempre el resultado de un peligro que ya está actuando como tal y ya está desorganizando la personalidad. Por lo tanto, si hay un peligro, hay una amenaza, y si hay una amenaza, generalmente hay un miedo. Al hablar de miedo, estamos describiendo dos palabras que Ulpiano, que es un hombre a quienes muchos juristas han seguido, ha definido como mentis trepidatio. Quiere decir que la mente trepida. Trepidar significa sucumbe, o sea, se inestabiliza, se desorganiza la personalidad, y al ir perdiendo esa organización psíquica que todos necesitamos, desde ya empieza la ansiedad a hacer su caldo vivo. Ya hemos señalado en otro lugar, o en otra ocasión, que si esta ansiedad no es muy intensa y no, digamos, sobrepasa determinado umbral, la ansiedad constituye un elemento altamente positivo en cuanto sirve como señal de alarma, como señal de previsión, como señal de anticipación. O sea, moviliza y prepara el organismo para un peligro próximo futuro, viéndola desde el lado positivo. Ahora, si se desorganiza la personalidad, la conducta de estructura ansiosa es siempre el resultado de un peligro, de una amenaza interna que sufre el psiquismo. Y en función de este peligro puede ser de dos clases. Puede ser paranoide o puede ser depresiva, aunque siempre coexisten, como ya lo expliqué, en la estructura paranoide, con un predominio, una prevalencia relativa siempre de alguno de los dos. O tiende hacia lo paranoide o tiende hacia lo depresivo. Entonces, en la ansiedad paranoide, el peligro, quiero hoy una vez más recordar a los oyentes, es el de un objeto persecutorio. Recuerdan que en la estructura paranoide la persona siempre experimenta dentro de su aparato psíquico una persecución, que lo siguen, que lo miran, y hay gente que es, digamos, paranoica, que lo digo como en el lenguaje científico, o sea, el paranoide es el que tiene la tendencia hacia, el paranoico es el que ya posee la patología. Los paranoicos intentan permanentemente perseguir para generar en las personas que se sientan perseguidas. Pero una persona que no tiene estructura paranoide nunca se va a sentir perseguida. Esto es muy importante. Ni perseguida por el que dirán, ni perseguida por el que opinarán, ni perseguida porque harán o no harán. La persona que es de Dios siempre va a estar fuera de la estructura paranoide, porque sabe que nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios tiene previsto para uno. Uno vive en comunión con Dios no solo cuando ora, sino diariamente. A cada instante vive de la mano de Dios, y el poder de Dios no conoce caducidad, no conoce fracaso. Dios bendice a las personas que están en el camino. Por eso es muy importante dar el sí a Dios. La convicción es algo que tenemos que ir trabajando, porque es una adhesión interior que realizamos
al poder de Dios, a la majestad de Dios, a la riqueza de Dios. Todo esto se llama la gloria de Dios, la kabot de Dios, que abarca estas palabras que yo acabo de mencionar. Ahora, aunque la ansiedad paranoide es siempre la reacción del organismo a un objeto persecutorio, quiero dejar en claro que lo que se manifiesta es exclusivamente el efecto y no el objeto persecutorio. O sea, en la personalidad paranoide, en esa estructura mental, la persona sabe que la persiguen cosas, que la persiguen actitudes de otros, pero no puede definirlas bien, cómo son, quiénes son. Por eso mantiene a la persona permanentemente perturbada, porque son estructuras que persiguen la persecución. Ahí está también la convicción nuestra, porque justamente en este año que estamos en el año de la fe, hay que pedirle a la Virgen, que es guardiana de la fe, que custodie nuestra fe, para que cada uno de nosotros, si alguna de estas cositas quieren morder el psiquismo, los pensamientos, no les permitamos. En el nombre de Jesús rechazo esa amenaza interna. Y utilicen estas palabras porque nosotros somos bautizados. Los bautizados tenemos lo que se llama el carácter sacramental, o sea, es un poder instrumental para exorcizar. Y no hablamos de los exorcismos que solamente, digamos, sacerdotes determinados en casos de tomas diabólicas pueden hacer. Estamos hablando de exorcizar como remover, como sacar. El bautizado, en su triple ministerio de sacerdote, profeta y rey, recuerden, uno puede también liberarse mencionando: en el nombre de Jesús rechazo esta amenaza interna. Por ejemplo, hemos oído a menudo, o se oye, a veces, lamentablemente, ¿no?, en nuestro país se ha escuchado en otros tiempos más difíciles: están por echar a fulano o varias personas del trabajo. ¿Qué hago si me quedo? La persona se siente perseguida por ese rumor, pero no puede definirlo bien. Entonces, pues si tiene inclinación paranoide, o sea, esa tendencia en la estructura mental, puede empezar a tambalear en toda la totalidad. Bueno, ese es el momento en que uno tiene que arriesgar la fe que tiene. En el nombre de Jesús se hará lo que Dios permita y no otra cosa. Entonces, solamente con mencionar en el nombre de Jesús, energéticamente, ustedes están rechazando toda energía de amenaza. Por eso siempre lo digan así: en el nombre de Jesús rechazo tal cosa. Con todo esto vamos descubriendo entonces que la conducta de estructura ansiosa puede manifestarse en tres áreas conjuntamente, o bien solo en alguna de ellas, tanto como puede, digamos, alternar o sucederse en el tiempo. Según que predomine el área 1, el área 2, el área 3 recibe nombres, ¿no es cierto? O sea, el área 1 podríamos llamar la ansiedad, el área 2 la angustia, el área 3 el miedo. Estos tres nombres, ansiedad, angustia y miedo, trabajan de la mano. Los tres están ligados, pero como reacción a objetos persecutorios. Entonces, con cierta frecuencia se diferencia la ansiedad del miedo en que, en este último, existe un objeto al que se teme, mientras que en la primera no hay objeto. Por eso decía Heidegger ya hace muchos años que la angustia no sabe bien de qué se angustia, no tiene un objeto definido. Entonces, entre estas dos, recordemos que el miedo siempre es miedo de algo o miedo a algo. Cuidado que nunca nos tome el miedo a amar, porque hay personas que no se largan a hacer una experiencia de amor. El miedo al hombre tampoco, nunca debe existir en nosotros. Toda la experiencia nos va señalando que cuando nosotros realmente queremos crecer,
La oportunidad del desafío hay que verla como una ocasión para crecer. Nuestra vida está en manos de Dios. Eso siempre tengámoslo presente. Dios es el que nos va animando, Dios es el que nos va orientando. Una persona que es de Dios, o sea, que realmente está adherida por el poder de la fe que mora en uno, siendo vulnerables nosotros, desde luego, siempre vamos a tener una salida. En las tres áreas que acabo de mencionar, el fenómeno de la ansiedad puede llamarse unitariamente miedo o ansiedad, pero si prevalece más la angustia, es ansiedad. Si uno tiene clarificado el objeto, o sea, miedo a qué, está permaneciendo el miedo. Y recordemos que si hay una mezcla de tendencia paranoide, como la tendencia paranoide siempre está advirtiendo que hay una persecución contra uno mismo, es muy fácil que se entrelace con cualquiera de estos. Bueno, lo vamos a seguir profundizando de a poco. A veces hago algún detenimiento, hablo lentamente, porque sé que el conocimiento uno lo recibe puro en este momento y uno lo tiene que ir asentando. También sé que mucha gente graba porque necesita escuchar varias veces este nivel de formación, que no es hablar por encima de las cosas, un nivel periférico, sino que es un nivel nuclear, es un nivel de profundización que estamos haciendo de las cosas, porque entiendo que hablar a un adulto es hablarle con nivel, es un modo de amar, y un modo muy importante para amar, porque es más fácil hablar periféricamente, pero con lo periférico, en mi vida, en 36 años de evangelización, no conozco a nadie ni que se convierte, ni que se cure. En cambio, cuando uno a las personas les habla con nivel, las personas se sienten amadas, como ustedes. Y además, a partir de ese nivel, es que uno puede lograr realmente una liberación interior, una curación. Por eso mismo, persistamos, prestemos mucha atención, grabemos lo que hay que grabar, porque así vamos a seguir creciendo juntos, sin lugar a dudas. Hazme saber
compartimos la agenda pastoral. En el mes de febrero voy a predicar en retiro espiritual en el nombre de Jesús el domingo 11 de febrero de 2018, el día de Nuestra Señora de Lourdes, de 12 a 17 horas, en nuestra casa de formación La Divina Misericordia en el barrio de Almagro. Cualquier información, envíennos un WhatsApp al 155-141-4701. Reitero, 155-141-4701. Quiero invitar a los oyentes a pensar respecto de este año 2018, a integrarse en los grupos de teoterapia que dirijo durante la semana, también en los retiros espirituales, poder venir todos los meses, es uno por mes, y también decirles que están abiertas las puertas para ingresar al seminario de espiritualidad que doy todos los lunes desde las 20 y hasta las 22. También deseo comentarles que en marzo comenzaré a dar un curso de liturgia y adoración eucarística. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Entonces lo tengo organizado de esta manera junto a las hermanas hijas de San José. Los terceros viernes de cada mes el encuentro es a las 19 horas. Habrá 45 minutos de formación y 45 minutos de adoración al Santísimo Sacramento. El lugar es el convento de las hijas de San José, sito en Avellaneda 2344, y vamos a comenzar el viernes 16 de marzo a las 19 horas. Eso sí, les pedimos puntualidad a todos para que no nos retrasemos. Entonces, los terceros viernes de cada mes a las 19 horas, y así durante los terceros viernes durante todo el año, daré este curso de liturgia y adoración eucarística. La entrada es libre y gratuita. También quiero comentarles que en el año 2018 voy a dar unas charlas para prepararnos y así podernos consagrar al Inmaculado Corazón de María. Ya les voy a comentar a mi regreso, que será el domingo 4 de febrero a las 22 horas por las tres radios, AM 930, AM 1250 y AM 670, cuando voy a dar estas charlas. Es muy importante estar consagrados al Inmaculado Corazón de María. Como dijo la Virgen en una de las apariciones, mis hijos serán atacados, pero no tocados. Es muy importante también ser de María, lo que significa la alianza con la Virgen como Madre del Señor, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros, los hombres. También los invito los primeros viernes de cada mes a la Misa de Sanación en Avellaneda 2344, el convento de las hijas de San José. De 19 a 20 se ora y a las 20 la misa comienza, presidida por el padre Luis Delgado. También quiero recomendarles un libro que es La Venida del Señor, del padre Carlos Antonio Pérez, quien fuera tantos años rector del Santuario de María del Rosario de San Nicolás. Este libro es una visión bíblica y mariológica sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lo pueden obtener a través de los distribuidores del diario Cristo Hoy. No lo olviden. La Venida del Señor es un libro esencial para estos tiempos. Bueno, quiero como siempre invitarlos a escuchar el programa Intimidad todos los domingos desde las 22 y hasta las 0:30. Yo me voy a reintegrar, como lo anticipé, el domingo 4 de febrero a las 22.
El programa Intimidad se emite por 3 radios en simultáneo: AM 670 Radio República, AM 930 Nativa y AM 1250 Estirpe Nacional. Y recuerden que también pueden escucharlo por internet o copiar el link a sus amigos para que puedan escuchar el programa en otras partes del país y del mundo. Los 3 sitios de internet son los siguientes: radiorepublica.com.ar, estirpe1250.com.ar y amnativa.com.ar. Además, podés bajarte la aplicación gratuita TuneIn o Simple Radio o Radio CUT y escuchar cómodamente el programa por tu celular o tablet desde donde estás en cualquier parte de nuestro país y del mundo entero. Dios los bendiga. Intimidad. Sigan disfrutando del programa Intimidad, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Vamos a entrar ahora en el bloque de preguntas y respuestas, un bloque en el que intento responder las preguntas que los oyentes a lo largo del año me van haciendo cuando llaman al programa. En este caso, había respondido una parte, hace unos programas atrás, de la pregunta, el planteo, mejor dicho, que me hacía Roberto de Villa Crespo. Lo voy a volver a leer, vamos a repasar algunas cosas y agregar algunos otros datos que entiendo son importantes. Él dice: a los 40 años me siento frustrado por no haber logrado lo que proyecté. ¿Cómo puedo salir de esta frustración? Y agregó: mi vida está llena de pérdidas. Bueno, yo entiendo que cuando uno va dejando de un programa para otro, hay un montón de gente que pasa el dial, se conecta, se comunica con el programa, y es importante que todos los oyentes, considerando los nuevos en cada programa y en cada minuto, como es en radio y en televisión, puedan estar a tono con lo que estoy tratando. Ese es un interés que intento cuidar siempre en los 2014 programas que hasta hoy voy produciendo y conduciendo. Entonces, en este caso vamos a repasar ciertas cosas. Yo le había dicho a Roberto de Villa Crespo, y a través de él a toda la gente que escucha el programa, que hay una edad importante en el hombre, que es la edad de los 40 a los 50 años. Él tiene 40. Es una edad para mirar. Si bien a los 40 años también se experimentan frustraciones, y el motivo que adujo fue por no haber logrado lo que proyecté, hay que darnos tiempo. Pero en primer lugar, el camino de la vida desde la fe conviene verlo a la luz del Espíritu de Dios. Es decir, preguntarle a Dios cuáles son sus planes respecto de la vida de uno, porque comúnmente las personas tienen la tendencia de decirle a Dios: Señor, ayúdame, o Dios mío, ayúdame, o Madre, ayúdame, según la fe y la devoción de cada uno. Lo cual no está mal, es lícito pedir la ayuda a Dios. Por supuesto, la Biblia está plagada de invitaciones a acceder a Dios, pero es más lógico, incluso más recomendable, pedir al Padre en el nombre de Jesús, y respetar aquello que propone Jesús en el Padre Nuestro: que se haga la voluntad del Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, para que se cumpla
la voluntad de Dios en nuestras vidas, es fundamental, más que acompañar, que cada uno de nosotros le pregunte a Dios cuáles son sus planes, porque hay muchas cosas que se frustran, o sea que no llegan a buen puerto, porque no ha sido voluntad de Dios, y tampoco no lo hemos hecho partícipe a Dios de nuestros proyectos. Simplemente le dijimos acompáñame, pero no le preguntamos si eso era o no era para uno. ¿Se comprende? Entonces, creo que acá hay una luz en el camino, en el caso de Roberto y de todas las personas que pueden estar en situaciones distintas. Por un lado, ten en cuenta esto, ¿no? Es decir, primero preguntar cuáles son tus planes, Señor. Y en este sentido, esto es de ahora en más, en relación a lo que ya pasó, o sea, 40 años de tu vida, también yo diría, preguntarle a Dios si era voluntad de Él que vos antes realizaras lo que estaba en tus proyectos, pero a lo mejor nunca se lo llegaste a pedir a Dios. No como ayuda, repito, sino que no le consultaste a Dios. La consulta a Dios es esencial en la vida. Recordemos que nosotros somos seres lábiles y estamos muy sujetos a los desvíos de nuestra naturaleza psíquica, física y espiritual. Es decir, no porque uno diga se va a realizar, sino hay que ver si es voluntad de Dios. Esto quiero hoy una y otra vez reiterarlo, para que todos nosotros pidamos las cosas según tu voluntad. Señor, tengo entre manos esto, es tu voluntad que lo realices, y después de esperar un mes más o menos, ahí emprender los proyectos, porque Dios se empieza a manifestar. Se abren puertas, se abren conexiones, se abren caminos, los cuales permiten que uno pueda llevar a cabo ese proyecto. Es decir, Dios da su aval, Dios da su tilde, y uno ahí debe seguir caminando. En general, por la experiencia que tengo en tantos años que atendí personas, es que la gente en general este aspecto no lo tiene en cuenta, no porque no quiere, sino porque nunca lo pensó de este modo. Entonces creo que también, como muchas veces digo, lo sistemático, en mi caso el estudio de mi carrera, más lo empírico, que es la experiencia que tengo en los años que llevo de evangelización, y en este caso de atender gente con tantas situaciones tan disímiles, agrego esto: consultemos a Dios. Antes de ahora en más, todos los oyentes que quieren hacer algo en cualquier ámbito de la vida, afectivo, laboral, profesional, religioso, espiritual, laboral, vuelvo a decir, familiar, siempre consulten a Dios y esperen un mes, por lo menos. Consultar es, le pregunto a Dios, Señor, este es tu proyecto, quisiera tal cosa, esto es de tu voluntad, este es tu plan, y ofrezco una oración, aunque sea un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y un Ave María. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Ahora seguimos de largo. 40 años. En un varón 40 años es una edad puntual. Por eso se conoce psicológicamente como la crisis en la mitad de la vida, la década de los 40 a los 50 años de edad. Esto es fundamental, que un varón sepa que es la década decisiva de la vida. Hasta los 34 se conoce que hay adolescencia en el orden psicológico. O sea, la madurez real comienza después de los 34 años. Entre los 40 y los 50 años tenemos todos los varones que cuidar muchísimo el psiquismo, es decir, nuestro aparato psíquico. Las emociones, la afectividad, no jugarse por cualquier cosa, hacer que las cosas maduren, saber esperar los tiempos de Dios, saber escuchar a las personas que saben más que nosotros y que tienen más experiencia en la vida. Todo eso ayuda mucho. Esa década todo varón la tiene que cuidar mucho, porque si entre los 40 y los 50 un varón no ha cuidado esa década, sobre todo
perdonándose lo que tiene que perdonarse, aceptando e integrando los límites que uno pudo haber tenido en la vida. Por ejemplo, alguien dice: yo quería estudiar tal carrera y la abandoné, lamento haber dejado tal carrera. Bueno, ahora no lo lamentes, sino esa lamentación transformala en un límite que uno tuvo y que es muy comprensible. O sea, todo límite es circunstancial. Si nosotros los límites no los vemos a la luz de las circunstancias, vamos a sentir culpa, y lo que hay que hacer es desmoronar la culpa. O sea, quisiste hacer tal carrera y no pudiste en ese momento, no te lamentes, y si te lamentas, transformala en límite. Fue un límite que estaba sujeto a las circunstancias de ese momento, lo cual a mí me llevó a no poder, supongamos, estudiar, o haber emprendido una empresa, o haber hecho carrera dentro de una compañía, una empresa, o haber iniciado los propios planes o proyectos que tuvimos. O sea, en la vida es fundamental cerrar capítulos. No hay que melancolizarse de las cosas que no pudimos hacer, porque la melancolía, como lo expresa etimológicamente el término, es una sustancia gris. Traducido a términos figurativos, melancolizar es traer nubes grises al presente, del pasado, ciertamente, del pasado, traer nubes grises al presente. O sea, todo varón tiene que saber que donde se juega la vida es entre los 40 y los 50 años. Si uno de los 40 a los 50 se mantuvo dentro de todo equilibrado, ya tiene asegurada el resto de su vida psíquica y espiritual durante el resto de su vida, hasta que Dios a uno lo llame. Ahora, si uno entre los 40 y los 50 tuvo lo que se llama en psicología mucha conflictiva, tiene que ocuparse de desestructurar esa conflictiva. Hay que tratarla. Si uno es una persona de Dios, a través de la formación va a poder desconflictuarse muchísimo, enormemente. Los que ciertamente no pueden acceder a esto porque no saben, no escucharon, nunca tuvieron acceso a formarse interdisciplinariamente, como lo hacemos en mis dos programas del sábado y el domingo, tienen que acudir a una buena terapia, porque hay que reacomodar las cosas que están desordenadas dentro del aparato psíquico, porque después molestan. Se da una vez más aquella frase de Santa Teresa de Jesús, y es que empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Esto quiere decir que si uno permite que la mente esté iluminada, se ordene a la luz, ya sea de la herramienta fundamental de los cristianos, que es la formación, como en otro orden, terapéuticamente, en psicoterapia, bueno, hay que hacer entrar el sol, porque hay que ordenar la casa, porque la vida continúa. Uno no puede vivir como un frustrado, como las cosas no salieron bien hasta tal año, entonces el resto de mi vida me entrego, junto las manos, entrego mi vida, cambio de postura, no me arreglo, no me cuido a la salud y me dejo morir. Tengan cuidado, porque si uno no se ocupa de uno mismo, nadie lo debe hacer por uno. Por eso es fundamental, en este caso el discurso está dirigido más a los varones. Cuando digo discurso es el razonamiento, así se dice en filosofía, el discurso está más referido a los varones. Tratemos de pedir ayuda cuando es necesario. Ahora, él habla de la palabra frustración, y es cierto, a veces aunque uno pueda no saber lo que es una frustración, la experiencia, aunque uno desconozca elementos, ya sabemos que indica como un decaimiento. Recordemos que toda frustración, en términos simples, es un conjunto de insatisfacciones. Y yo les decía, al hablar de este tema, como a otros a los que me he referido a lo largo de mis años en radio, todo es sumatoria, o sea, nada es una cosa me ocasionó esto. No. En la vida casi todo, por no decir un 98%, es la sumatoria de, o sea,
este hecho más este hecho más este hecho más este hecho más este hecho igual a frustración. Lo mismo un estado de depresión, es esto más desembocó en depresión. O sea, ninguna patología se forma al instante por una reacción. De eso se sale, porque naturalmente Dios ha preparado al hombre, así como nos preparó para que tengamos anticuerpos en el orden físico y podamos hacerle frente a la vida en el planeta Tierra, nos preparó psíquicamente también, y cuanto más el Señor Jesús en el orden espiritual. Es decir, nos viene preparando, nos prepara a los seres humanos. A medida que avanzamos en edad, avanzamos en conocimiento, en varios casos, en otros tenemos todo en común, que es la experiencia de la vida. Y si una persona usó bien el sentido común, ya sabe que la experiencia de la vida es muy aleccionadora. Y por tanto, uno está capacitado como para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Cuanto más, insisto, de la mano de Dios. Por eso digo, las frustraciones no adquieren ese nombre, sino es la sumatoria de cosas que pudieron frustrar a una persona. Dicho en otras palabras, a nadie le va a frustrar una sola cosa. Cuando una persona figurativamente dice, uy, no me salió bien, no sé, por ejemplo, la torta, me siento frustrado. Bueno, eso no es lo que se entiende frustración en el orden psicológico estrictamente, sino que eso es un modo de decir me siento decepcionado, desilusionado, porque uno hubiese querido que la torta saliera mejor. Pero esas cosas duran segundos en la vida. En cambio, las frustraciones, psicológicamente hablando, son estados continuos, permanentes, de un estado de insatisfacción crónico. Y esto es lo que hay que entender. Primero, que nada llega a ser patología de un día para otro. Así como los miedos. Nadie se hace, un susto lo tiene cualquiera, pero miedo, lo que se conoce psicológicamente y bíblicamente bajo el nombre de temores o miedos, no llegan de un día para otro, sino que son la sumatoria de, y a veces no haber podido abordar ciertas reacciones, así como de trepidación de la mente. Cuando la mente sucumbe, eso genera un miedo. En cambio, cuando una persona está preparada, hace frente. Eso es lo que se conoce en los últimos tiempos en psicología bajo el nombre de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad para poder confrontar las situaciones adversas de la vida. Y si uno realmente va madurando en la vida, o sea, es observador, madura. Porque el observador usa el sentido común. Y si uno usa el sentido común, es resiliente. Cuanto más si cuenta con la fuerza de Dios. Cuanto más si cuenta con la fuerza de Dios. Fundamental es esto, poderlo comprender. Por eso a mí me gusta dedicarle tiempo a la formación, porque a lo largo de los años voy comprendiendo que si uno no explica las cosas minuciosamente, se puede malentender. En mi caso, cuanto más que a ustedes no los veo. Yo estoy en un estudio de radio, salgo al país y al mundo, y tengo que ser lo más claro posible. Por eso, en los medios de comunicación, la formación me lleva más tiempo que si los viera cara a cara y ustedes tuvieran acceso a preguntarme, como sucede en las actividades que desarrollo semanalmente. Frustración, entonces, decimos cúmulo de insatisfacciones, o bien, como lo definí hace poco en los grupos de teoterapia, las frustraciones son experiencias mal logradas. Pero lo que uno tiene que rescatar es que uno hizo la experiencia. Como le dije a mucha gente, ¿esto que te sucedió es una frustración? ¿Está vivido así? Sí, es una experiencia mal lograda. Pero rescatá que tuviste el valor de hacer la experiencia. No te salió según tus expectativas, pero te salió. Entonces, como hiciste la experiencia, sentite bien en hacerlo. No todo lo que hacemos nos sale bien. Digo, el ejemplo doméstico de la torta,
no te salió como vos querías. ¿Por qué? Porque faltó algo, descuidaste el horno, lo que fuera. Existen esas cosas, forman parte de la falibilidad humana. Los seres humanos somos falibles. Integra para transformar. Porque si no integras, no vas a poder transformar. Como dice San Ireneo en el siglo II, lo que no es asumido no es redimido. O sea, si yo no asumo, no sano. Para sanar hay que asumir, y eso cuesta. El ego resiste integrar. Tengamos mucho en cuenta eso. El ego que dice, ¿cómo a mí me salió mal la torta? ¿Cómo puede ser que a mí me haya salido mal? Digo, desde este ejemplo doméstico, reitero, hasta cualquier otra cosa. Hay gente que no admite que uno es un ser falible, o sea, no admite su propia falibilidad humana. Por eso, si uno no pasa por la experiencia propia, menos puede comprender a los demás, porque para entender a la gente, primero uno tiene que tener experiencia de su debilidad humana en forma personal. Uno después es más comprensivo, uno es más compasivo, uno es más misericordioso. En cambio, el egoísmo lo que hace es decirle no a la persona. ¿Cómo fallaste? ¿Cómo fallaste? Sentite mal. Es como una voz interna que reclama y latiga, es una conciencia latigosa. Y justamente lo que no hay que hacer es eso. Decir, bueno, yo soy un hombre, por lo tanto, como hombre, soy falible. Esto no me salió bien. La próxima vez presto más atención, me quedo con la experiencia. Hice la experiencia. Esto es aplicable a todos, por supuesto, ya saltamos la barrera de varones y mujeres, aplicable a cualquier ser humano. O sea, es una experiencia mal lograda, pero hiciste la experiencia, qué bueno. Es algo así como si alguien dijera, yo quería ser religiosa, hice una experiencia, no me fue bien, pero hiciste la experiencia. Si no te hubieses lamentado toda la vida. Cuando yo era más joven no tendría que haber ingresado a una congregación y haber hecho la experiencia. Lo mismo en el casamiento. No tuve coraje para casarme. Entonces empezamos. No tendría que haberme casado. Le dije que no a esa persona tan buena, como me decía mi abuela, mi tía, mi madre, ¿no? Empezamos con todo eso. No, hicimos la experiencia. O sea, hay que hacer la experiencia. Cada uno tiene que hacer sus propias experiencias para darse cuenta, usando la cautela, por supuesto. Estamos hablando de cosas buenas, de cosas objetivamente valiosas. Pero quédese cada uno, y con esto mucha gente ha sanado un montón de frustraciones en la vida a quienes he predicado. Hicieron la experiencia, no salió como siempre, integrá, no dejes que el ego te diga, viste que no te fue bien, no, integrá, porque integrás, ya está, sanaste, te quedaste con que tuviste la valentía de hacer la experiencia. En cambio, otros, por miedo a la frustración, no hacen nunca la experiencia. Y uno dice, bueno, si no hacen la experiencia no se frustran. No, cuidado, es mucho peor. Se deprimen, que es otra cosa. Es mucho peor que la frustración. Cuidado con eso. Se deprimen patológicamente porque no pudieron integrar. No. Hacé la experiencia, aunque no te salga bien, no importa, lo hiciste. Todo no sale óptimo, también va a depender mucho de los niveles de exigencia que uno tiene. Si uno es una persona altamente exigente, nunca va a estar satisfecha. Por eso los muy exigentes consigo mismo son personas frustradas continuamente, porque nunca están satisfechos. Hay que bajar esa ansiedad, porque la ansiedad angustia muchísimo, y esa insatisfacción continua se torna crónica. Cuando uno baja los niveles de exigencia y dice, yo hice lo que pude y cómo pude, porque soy un ser circunstancial. Esto es aplicable al pasado, al presente y al futuro. Voy a dejar para el próximo programa la última parte que nos aporta Roberto de Villa Crespo. Mi vida está llena de pérdidas. Yo en algún momento dije, bueno, si está llena de pérdidas, hay que cambiar de rumbo.
Hoy quedémonos con esta frase. Cada uno vaya pronunciándosela a sí mismo en relación a las pérdidas que tuvo. Si tu vida está llena de pérdidas, hay que cambiar de rumbo. Vamos a hablar de esto en el próximo programa. La agenda pastoral. En el mes de febrero voy a predicar en retiro espiritual en el nombre de Jesús el domingo 11 de febrero de 2018, el día de Nuestra Señora de Lourdes, de 12 a 17 horas en nuestra casa de formación La Divina Misericordia en el barrio de Almagro. Cualquier información, envíennos un WhatsApp al 155-141-4701. Reitero, 155-141-4701. Quiero invitar a los oyentes a pensar respecto de este año 2018, a integrarse en los grupos de teoterapia que dirijo durante la semana, también en los retiros espirituales, poder venir todos los meses, es uno por mes, y también decirles que están abiertas las puertas para ingresar al seminario de espiritualidad que doy todos los lunes desde las 20 y hasta las 22. También deseo comentarles que en marzo comenzaré a dar un curso de liturgia
y adoración eucarística. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Entonces lo tengo organizado de esta manera junto a las hermanas hijas de San José. Los terceros viernes de cada mes el encuentro es a las 19 horas. Habrá 45 minutos de formación y 45 minutos de adoración al Santísimo Sacramento. El lugar es el convento de las hijas de San José, sito en Avellaneda 2344, y vamos a comenzar el viernes 16 de marzo a las 19 horas. Eso sí, les pedimos puntualidad a todos para que no nos retrasemos. Entonces, los terceros viernes de cada mes a las 19 horas y así durante los terceros viernes durante todo el año daré este curso de liturgia y adoración eucarística. La entrada es libre y gratuita. También quiero comentarles que en el año 2018 voy a dar unas charlas para prepararnos y así podernos consagrar al Inmaculado Corazón de María. Ya les voy a comentar a mi regreso, que será el domingo 4 de febrero a las 22 horas por las 3 radios, AM 930, AM 1250 y AM 670, cuando voy a dar estas charlas. Es muy importante estar consagrados al Inmaculado Corazón de María. Como dijo la Virgen en una de las apariciones, mis hijos serán atacados, pero no tocados. Es muy importante también ser de María, lo que significa la alianza con la Virgen como Madre del Señor, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros, los hombres. También los invito los primeros viernes de cada mes a la Misa de Sanación en Avellaneda 2344, el convento de las hijas de San José. De 19 a 20 se ora y a las 20 la misa comienza, presidida por el Padre Luis Delgado. También quiero recomendarles un libro que es La Venida del Señor, del Padre Carlos Antonio Pérez, quien fuera tantos años rector del Santuario de María del Rosario de San Nicolás. Este libro es una visión bíblica y mariológica sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lo pueden obtener a través de los distribuidores del diario Cristo Hoy. No lo olviden. La Venida del Señor es un libro esencial para estos tiempos. Bueno, quiero como siempre invitarlos a escuchar el programa Intimidad todos los domingos desde las 22 y hasta las 0:30. Yo me voy a reintegrar, como lo anticipé, el domingo 4 de febrero a las 22. El programa Intimidad se emite por 3 radios en simultáneo: AM 670 Radio República, AM 930 Nativa y AM 1250 Estirpe Nacional. Y recuerden que también pueden escucharlo por internet o copiar el link a sus amigos para que puedan escuchar el programa en otras partes del país y del mundo. Los 3 sitios de internet son los siguientes: radiorepublica.com.ar, estirpe1250.com.ar y amnativa.com.ar. Además podés bajarte la aplicación gratuita TuneIn o Simple Radio o Radio CUT y escuchar cómodamente el programa por tu celular o tablet desde donde estás en cualquier parte de nuestro país y del mundo entero. Dios los bendiga. Intimidad.
Sigan disfrutando del programa Intimidad, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Formativo de nuestro programa, en el que está hoy tratando las sugestiones, y después de haber hablado algunos programas sobre algunas características inherentes a ellas, comencé a tratar para poder entender y tener acceso, digamos, a lo que se llama una intelección. La intelección en la formación significa efectivizar el conocimiento, o sea, hacerlo efectivo. Entonces, para tener una buena intelección de cuáles son las estructuras mentales que más son proclives a esto que llamamos las sugestiones, hemos tratado la estructura paranoide, hablamos de la estructura ansiosa y he dedicado también varios programas a la estructura depresiva. Hoy nosotros vamos a comenzar con la estructura evitativa. Evitativa ya nos está diciendo algo, nos está hablando del verbo evitar. Evitar es tratar de no, ¿y de no qué? De no ver, puede ser. De no hacerse cargo, puede ser. De no estar preparado en esta etapa de la vida, también. ¿Podemos hablar de posponer? Sí. ¿Posponer es algo malo? No, pero también depende de las circunstancias. Entonces esto parece ser como que tiene un matiz como de riesgo: posponer, desplazar, evitar. Para poder entender correctamente esto, decía, hacer una intelección, es necesario primero repasar aquello que dijo Freud. Freud periodiza, la mente la sectoriza, habla de lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Cada vez que estamos al aire, estamos con gente nueva, que es importante que también tenga acceso a conocer cosas. Lo consciente es aquello con lo que podemos tomar contacto directo. Lo preconsciente es lo que está en tránsito, o sea, las cosas que no se definen en la vida. ¿Por qué motivo? Bueno, habrá que examinarlo, habrá que evaluarlo. Y luego lo inconsciente, que es aquello que tiene que ver con nuestras represiones neuróticas, o sea, lo inconsciente es aquel sector de la mente al cual no podemos acceder por introspección directa, sino a través de, a través de test proyectivos, a través de ocurrencias, a través de actos fallidos, etcétera, nos enseña Freud. Pero hoy tenemos que tener en cuenta qué es lo que una persona hace en el inconsciente. En el inconsciente uno soterra. Soterrar quiere decir ocultar, uno reprime. Y la represión es una energía, digamos, bloqueada, que comprende conflictos interiores y fenómenos de angustia y ansiedad. Casi nada, ¿no es cierto? Conflictos interiores, estoy diciendo, y fenómenos de angustia y de ansiedad. Bueno, esta energía presiona por todos lados buscando una salida. Entonces, ante esta situación, elaboramos mecanismos de defensa, siempre inconscientes, lógico. A través de ellos lo que hacemos es, de algún modo, reprimir cierta energía que tendríamos que canalizar o encauzar, es decir, darle un cauce. Pero muchas veces las circunstancias de la vida, la preparación interior, la ausencia de conocimiento, llamada con una palabra que no nos gusta mucho, pero bueno, es esa ignorancia, hace que uno desplace enseguida. La persona puede llegar a ver algo, pero decide desplazar automáticamente, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de defensa que tiene la mente humana llamado desplazamiento.
Nosotros, si hoy tuviéramos que acercarnos a este mecanismo como para oler de qué se trata, diríamos que el desplazamiento es orientar los impulsos reprimidos hacia otras áreas de la vida. Por ejemplo, alguien diría, no sabe qué hacer con tal cosa, bebe. No sabe qué hacer con tal otra, fuma. No sabe qué hacer con parte de su vida, incurre en brujerías. No sabe qué hacer con una situación que la puede o lo puede, acude al ocultismo. Otros van al esoterismo. Todo esto está prohibido por Dios en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Sobre todo esto último que digo, incurrir a brujerías, ocultismo, esoterismo. Dice la palabra de Dios que todo esto es abominable para Dios. Es decir, que a Dios le da asco. Le da asco esas cosas. No le da asco las personas, por supuesto, porque somos criaturas de Dios. Por eso Dios comprende estas situaciones. Nadie se tiene que sentir mal si acudió alguna vez por desesperación, porque lo que estaba haciendo era desplazar. Estaba abriendo un mecanismo llamado desplazamiento. Esto que yo les digo, el desplazamiento, es lo que podríamos hoy también nominar bajo el nombre de evitación. La evitación del objeto peligroso, llamémosle así, es lo característico de la estructura evitativa. O sea, la estructura mental evitativa trata de que si algo advierte como un objeto peligroso, sobre todo exterior, la persona intenta dirigirlo hacia otro lado. Por lo tanto, asienta siempre sobre una situación persecutoria, es decir, hay una previa proyección. Como el objeto peligroso, digamos así, se halla en el mundo externo, resultan entonces evitados consciente o inconscientemente los depositarios, que son personas, objetos y lugares que son cuidadosamente evitados. Ahora, si de todas maneras una persona con conducta de estructura evitativa fuerza la situación y se enfrenta con lo que trata de evitar, aparece una conducta de estructura ansiosa o paranoide o ambas. Recuerden que la estructura paranoide es la estructura que se persigue mentalmente siempre por peligros exteriores. Al hablar de peligros estamos hablando de una palabra tal como miedo, tal como ansiedad, tal como angustia. Hay un poco de. Nada es definidamente una sola cosa, sino que siempre es la mezcla de. Hay un mix, ¿se entiende? Ahora, la evitación que hace la persona frente a una situación que advierte peligrosa en el mundo externo puede dirigirse a objetos muy limitados o restringidos, que son los objetos peligrosos justamente para la mente. Pero una de las estructuras que estamos considerando justamente bajo el nombre que estoy diciendo desplazamiento, en el que progresivamente se van contaminando otros objetos relacionados con el objeto peligroso, bueno, es una estructura como para atenderla. Como dice el Salmo 42, ¿por qué voy a seguir hostigado por mis enemigos? Es decir, uno tiene que tomar la decisión de sanarse. Es muy importante. ¿Te querés sanar? Sí. A ver, ¿qué es sí? ¿Es un sí condicional o es un sí incondicional? Si el sí es condicional, no te vas a sanar. Si el sí es incondicional, vos vas a trabajar hasta vencer. En ese sentido, realmente hay personas que son muy audaces interiormente y hasta que no vencen algo, no paran. Y dicen, esta situación no va a poder conmigo. ¡Qué buen inicio! Porque esta progresión o desplazamiento que se puede hacer circunstancialmente, ¿sí? La estructura evitativa siempre va constituyendo de un modo muy inadvertido lo que llamamos las fobias. Y cuando hablamos de fobias estamos definiendo
la palabra fobia como el temor a algún objeto o alguna situación que en sí no encierra ningún peligro real para el individuo. O sea, quien padece de fobia generalmente reconoce lo irracional de su temor y lo dice: sí, no sé por qué, pero padezco de esto. Por eso hablo de lo irracional de su temor, pero no logra disipar sus sentimientos con solo razonar, no le alcanza, no puede. Por eso la gente fóbica sufre muchísimo. Puede tener fobia en cuanto a cualquier objeto o cualquier situación. Hay tantas fobias tan distintas que podemos llegar hoy a tener presente dentro de lo que hace al desarrollo de lo que estamos viendo. Y diría que me parece conveniente poderlas decir, a ver si nos identificamos con alguna, tal vez porque, como decía antes, la frase de San Ireneo del siglo II, que es tan sapiencial: lo que no es asumido no es redimido. Hay muchos tipos de fobia que hoy he querido traer al programa. Si decimos que la fobia es el temor a un objeto o a una situación, vamos a ver los distintos tipos de fobias que existen. Vamos. Hay una que se llama acrofobia. La acrofobia es el miedo a las alturas. Agarofobia. Agarofobia es el miedo a los espacios públicos abiertos. Hay gente que no le gusta estar en el campo, digamos en un parque grande, necesita tener todo como a mano y que sea chiquito. Aicmofobia. La aicmofobia es el miedo a los objetos filosos o puntiagudos. Hay gente que los ve y dispara, ni los quiere tocar del mango. Algofobia. La algofobia es el miedo al dolor. La antropofobia es el miedo a los hombres o a un hombre en particular. Hay gente que le teme a un hombre o a algunos hombres en particular. La astrafobia. Astrafobia, ¿saben qué es? Es el miedo al trueno, al relámpago o a las tormentas. Astrafobia. Muchos conocen la claustrofobia, que es el miedo de hallarse en un lugar cerrado. Es feo. Yo recuerdo una vez que me he hecho una resonancia magnética en estos tubos que te llevan hacia atrás en la camilla, y realmente yo pensaba, mientras oraba, traté de relajarme, porque queda casi 1 metro del cuerpo de uno adentro con la cabeza, y quedas como en un túnel muy pequeño. Y yo dije, yo no soy claustrofóbico, si no, no podría viajar en avión. Sin embargo, digo, qué fea experiencia. Esto hay que preguntarlo, y una persona claustrofóbica tiene que hacerse una resonancia magnética en camillas abiertas, por supuesto. Yo me he quedado en Turquía, encerrado en 2 ascensores con las puertas herméticas cerradas. ¿Saben qué feo que es eso? Yo me acuerdo que quien estaba conmigo empezó a patear la puerta. Le agarró un ataque de desesperación y golpeábamos la puerta de adentro para abrir. Es fortísimo. Y ahí yo decía, es tan horrible la experiencia. Gracias a Dios nos abrieron, se pudo abrir y salimos. Pero entre la tensión que se crea adentro, el no poder llamar, ya que la persona conteste de afuera, es bastante importante. Pero ahí yo pensaba, qué fea experiencia. Como se dice en inglés, una nasty experience. Realmente era una experiencia deleznable. Y yo pensaba, ¿qué le pasaría a un claustrofóbico? Se mueren, les puede agarrar infartos dentro de un lugar así. Hay otra fobia que se llama ereutofobia, que es el miedo a ruborizarse. Me estoy poniendo rojo, y a la gente le da miedo que los demás los vean así. La ginecofobia, el miedo a las mujeres o a una mujer en particular. Ginecofobia. La hematofobia, que es el miedo a la sangre. No me muestren, si me sacan sangre no quiero mirar. Hay gente que se impresiona y se desmaya. Entonces, ¿qué hay que hacer? No mirar. La hidrofobia. Hay gente que le tiene miedo al agua, no se quiere acercar al agua. La monofobia, el miedo a las soledades. La monofobia.
La necrofobia es el miedo a los cadáveres. Hay gente que dice, yo voy a un velatorio pero no me acerco. Hay un miedo a los cadáveres, y el cadáver justamente es el que menos va a hacer algo. Lo comprendemos, pero existe, y también hay que respetar a la gente que sufre de necrofobia. Entonces no tiene que acercarse. Si no obviamente a nadie le gusta, como gustar no es un gusto, pero ciertamente es un respeto, es una veneración que uno está haciendo. Pero también es respetable que si una persona dice yo no entro, no me hace bien, se quede afuera. La nictofobia, el miedo a la oscuridad, a la noche. Hay gente que no aguanta quedarse a oscuras, le viene miedo. Otros decimos, uy, qué feo, hay que prender velas, el agua, bueno, ojalá que venga pronto la luz. Pero hay gente que le agarra una nictofobia, un miedo a la oscuridad. También existe la oclofobia, que es el miedo a las muchedumbres. No, yo donde hay mucha gente no voy porque me viene miedo, dice la gente. La patofobia, que es el miedo a las enfermedades o a una enfermedad en particular. Yo hasta incluso conozco médicos que dicen, si yo tengo una enfermedad un día, no me la digan, directamente prefiero que no me la digan. Pero te tenés que tratar. No me la digan. Y son médicos. Ven cómo esto se apodera de cualquier persona, porque es un tema dentro de la mente. La pirofobia, que es el miedo al fuego. La tanatofobia, que es el miedo a la muerte. La toxicofobia, que es el miedo a los venenos o a ser envenenados. Y la zoofobia, que es el miedo a los animales o a algún animal en particular. Bueno, por todo este tipo de fobias que acabo de mostrar, quienes padecen de fobias harán lo indecible por evitar los objetos que provocan esas reacciones de temor. O sea, la intensidad del temor asociado al objeto puede ir desde un disgusto irritante hasta una gran congoja, incluso a ataques de extrema ansiedad. Por eso hay que entender a la gente. Nunca nos tenemos que comparar con nadie, porque cada persona es una y única. Además del miedo irracional, vuelvo a decir, como dije al principio, quienes padecen de fobia pueden mostrar síntomas físicos como dolor de espalda o de otras partes del cuerpo, como náuseas, mareos, incluso salpullidos. Bueno, si avanzáramos un poco más, quiero llevarlos a un punto en que podamos darnos cuenta que muchas veces la fobia es resultado de una experiencia traumática al comienzo de la vida del individuo. Porque todas las experiencias traumáticas tienen que ver con tres cosas que nosotros hoy tenemos que saber diferenciar. Una cosa es hablar de carencias afectivas, otra es hablar de retrasos afectivos y otra es hablar de bloqueos afectivos. Repito, carencias, retrasos, bloqueos. Hoy decía en el retiro espiritual que prediqué que generalmente nosotros en la vida nos cuesta vivir porque estamos nominando conceptualmente las realidades bajo términos que a veces no debemos nominar. Por eso uno siempre necesita conocer para hacer una correcta nominación, o sea, ponerle el nombre justo a las cosas, ni algo más allá ni algo más acá, porque uno va a vivir conforme a la nominación que hizo de una realidad que le toca vivir. Uy, esto no lo voy a poder soportar. Si ya te programaste así mentalmente, obviamente no lo vas a poder soportar. Ahora, si vos decís, sí, yo creo que sí lo voy a poder soportar, porque de la mano de Dios sabemos que Dios articula la historia y que el Señor va a hacer maravillas en mí. Bueno, ahí va a cambiar las cosas. Entonces, para que podamos tener un hilo conductor bastante claro dentro de la mente nuestra, sepamos que las fobias tienen casi siempre a la base una experiencia traumática. Ahora, ¿a qué traumas hay que hacerles más casos? A los traumas de la niñez. Hay gente que pasó por situaciones difíciles en la niñez
que no les provocaron traumas, fueron eximidos. Hay un misterio en todo esto. Gente que tuvo una niñez muy fea y sin embargo son gente muy sana y no le quedaron traumas en absoluto. Son bendiciones de Dios, como siempre les digo. ¿Y cómo te sentiste después de tal cosa? No, sé que es algo que pasó en mi vida y ahí quedó. Excelente, gloria a Dios, ciertamente. Pero hay otras personas que, sin embargo, estos traumas, que como todo trauma, son heridas, son lesiones, son injurias recibidas que generan una dolencia en el aparato psíquico. O sea, los traumas que más hay que atender son aquellos ligados a las carencias afectivas. ¿Qué son las carencias? Son las faltas de equilibrio afectivo enraizadas en la infancia. O sea, la persona no se ha sentido querida, no ha tenido expresiones de amor, y esto le generó un trauma. En la infancia no va a haber asuntos entre manos porque uno tiene una mente no desarrollada, sino que se mueve específicamente con contactos que tienen que ver y que vinculan a la persona con el amor. Un niño no hace un razonamiento porque su psiquismo no está capacitado como para discernir. Discierne las cosas básicas de la vida, pero digo, no en cuanto a experiencias, porque para eso se necesita un desarrollo psicofísico, emocional, espiritual. Estamos hablando de faltas de amor. La recuperación, cuando uno es adulto, es casi siempre lenta, aunque Dios sorprende. Hay gente que realmente se recupera bastante rápido, pero en general, salvo la gente de fe, de mucha fe, que es hablar ya desde otro plano, pero prefiero hablar a todos, no solamente ser selectivo y hablar con un grupo nada más, sino a toda la audiencia. La recuperación casi siempre, psíquicamente, psicológicamente, es lenta, pero no asintomática, sino que hace su aparición, pero uno puede llegar a reprimirlas. Entonces puede ocurrir que uno esté desplazando, esté evitando una carencia afectiva. ¿Cómo se suple esa carencia afectiva? Se suple con una experiencia de amor profunda. No tanto, esperar que los demás nos den, sino estar dispuestos a un intercambio de amor. Es decir, esperar que las personas más allegadas en el orden afectivo nos den amor, pero también estar dispuestos a brindar nuestro amor a los demás. Porque a pesar de haber tenido carencias afectivas, cuando uno crece, uno ya administra otras vías para generar amor. Ni que hablar si uno ya está en un proceso de conversión, porque la conversión es un cambio vital de una realidad a otra realidad. O sea que una persona que tuvo una experiencia de amor de Dios profunda, o sea que tuvo, vamos a decir, con un carácter o un son de simpatía, que tuvo una cita o una entrevista con Jesús misericordioso, seguramente esa persona que está experimentando cuánto me amás, Señor, me das la vida, me das agua, puedo moverme, puedo comer, puedo hablar, tengo ánimo. El Señor bendice, y esta es una experiencia de amor. La gente de fe puede estar preparada para disponer su capacidad amatoria, o sea, catectizar, diríamos en psiquiatría, la persona que aloja sus catexias. Las catexias son las energías amatorias que uno posee y las dispone para otra persona. Y así, en esa interacción de recibir y de dar amor, las carencias afectivas empiezan a fluir y esa etapa de la vida queda superada. Bien, yo quisiera que cada uno de ustedes me vaya siguiendo bien, por eso doy tiempo también, hablo lentamente, que de hecho es mi modo de hablar, porque siempre al predicar
necesito que la gente vaya acomodando los temas que doy en su propia vida y en la vida de otros a quienes puede llegar a tender una mano. No puedo dejar de explicar, ya que dije que existen carencias, retrasos y bloqueos afectivos, explicar ahora qué son los retrasos afectivos. Los retrasos aparecen desde la etapa juvenil en adelante. Por eso todo retraso es fruto de una ofensa violenta en este periodo de la vida. Ahora, la recuperación es mucho más fácil en el caso de las carencias que en el caso de las carencias, porque cuando una persona es joven tiene más elementos, más parámetros, más defensas psicoafectivas y espirituales que cuando uno es niño. Está muy desprovisto. En cambio, cuando uno ya es joven, no nos tiene tampoco que asustar, porque la recuperación siempre va a ser más rápida. Ahora, si se juntan las dos, o sea, las carencias de la infancia y los retrasos desde la juventud, ahí sí resulta un poco más complejo poder superar. Pero como lo revela la Sagrada Escritura, no hay nada imposible para Dios. Toda persona que va siendo de Dios se recupera. Toda persona que va siendo de Dios se recupera de cualquier situación. Y recuperarse ya es mucho, aunque no sea liberarse totalmente, recuperarse, porque la cruz es fuerza de Dios también. Así nos revela San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:18, hasta llegar a los bloqueos afectivos. Si tuviera que definir sucintamente qué son los bloqueos afectivos, bueno, los bloqueos son la falta de manifestación y de expresión de una afectividad normal. Por ejemplo, sonreír, saber decir gracias, dar un abrazo bien dado, dar un beso bien dado, largar una lágrima en medio de la alegría o la tristeza con alguien. Eso es una afectividad normal. Cuando falta todo eso, la persona no sabe cómo abrazar, no sabe cómo besar, le cuesta decir gracias por esto que haces por mí. Es una persona que tiene un bloqueo afectivo. Digamos en otras palabras que el bloqueo afectivo en singular, para generalizarlo, es el resultado de no haber tenido una experiencia de amor profundo. Vuelvo a decir, la experiencia de amor no es solo que me den, sino dar y recibir. Me dispongo, me abro y doy, y también recibo. Entonces, frente a los bloqueos afectivos, ¿qué hace una persona? Bueno, acude a las compensaciones, que son los distintos mecanismos de defensa. Uno de esos mecanismos es justamente el desplazamiento o bien la evitación. Entonces vamos entendiendo que la base de una estructura evitativa es de miedos y por lo tanto es de fobias. Pero a su vez, si descendemos un poquito más abajo, nos encontramos con un abanico de posibilidades de carencias afectivas, de retrasos afectivos, de bloqueos afectivos y también de una ausencia de conocimiento, porque la formación nos va a desasnar de todo esto. La formación nos lleva arriba, siempre arriba. La formación te va a dar ánimo. La formación te va a poner de pie frente a la vida. Como dice Jesús, ante situaciones arduas, camina con la cabeza en alto, no llevando el mundo por delante, sino no dejes que tu cuerpo se caiga, que el cuerpo no exprese tampoco esa realidad psíquica que está viviendo, porque yo soy tu Dios. Es decir, el Señor es un pastor celoso. Por eso dice la palabra de Dios, no tocarás a mi ungido, no tocarás a mi ungido. Cuando uno es oveja del pastor, no se la puede tocar así nomás. El Señor ya pasó, el Señor está resucitado, el Señor camina en nuestra historia, Él está vivo y pasa en medio de nuestra historia, tanto comunitaria como personal. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque creo que en esta media hora que he hablado, he abierto las puertas para que cada uno pueda tener acceso
a lo que es una estructura evitativa. Por supuesto, vamos a continuar, si Dios quiere, el desarrollo en el próximo programa.
compartimos la agenda pastoral. En el mes de febrero voy a predicar en retiro espiritual en el nombre de Jesús el domingo 11 de febrero de 2018, el día de Nuestra Señora de Lourdes, de 12 a 17 horas, en nuestra casa de formación La Divina Misericordia en el barrio de Almagro. Cualquier información, envíennos un WhatsApp al 155-141-4701. Reitero, 155-141-4701. Quiero invitar a los oyentes a pensar respecto de este año 2018, a integrarse en los grupos de teoterapia que dirijo durante la semana, también en los retiros espirituales, poder venir todos los meses, es uno por mes, y también decirles que están abiertas las puertas para ingresar al seminario de espiritualidad que doy todos los lunes desde las 20 y hasta las 22. También deseo comentarles que en marzo comenzaré a dar un curso de liturgia y adoración eucarística. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Entonces lo tengo organizado de esta manera junto a las hermanas hijas de San José. Los terceros viernes de cada mes el encuentro es a las 19 horas. Habrá 45 minutos de formación y 45 minutos de adoración al Santísimo Sacramento. El lugar es el convento de las hijas de San José, sito en Avellaneda 2344, y vamos a comenzar el viernes 16 de marzo a las 19 horas. Eso sí, les pedimos puntualidad a todos para que no nos retrasemos. Entonces, los terceros viernes de cada mes a las 19 horas y así durante los terceros viernes durante todo el año daré este curso de liturgia y adoración eucarística. La entrada es libre y gratuita. También quiero comentarles que en el año 2018 voy a dar unas charlas para prepararnos y así podernos consagrar al Inmaculado Corazón de María. Ya les voy a comentar a mi regreso, que será el domingo 4 de febrero a las 22 horas por las tres radios, AM 930, AM 1250 y AM 670, cuando voy a dar estas charlas. Es muy importante estar consagrados al Inmaculado Corazón de María. Como dijo la Virgen en una de las apariciones, mis hijos serán atacados, pero no tocados. Es muy importante también ser de María, lo que significa la alianza con la Virgen como Madre del Señor, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros, los hombres. También los invito los primeros viernes de cada mes a la Misa de Sanación en Avellaneda 2344, el convento de las hijas de San José. De 19 a 20 se ora y a las 20 la misa comienza, presidida por el padre Luis Delgado. También quiero recomendarles un libro que es La Venida del Señor, del padre Carlos Antonio Pérez, quien fuera tantos años rector del Santuario de María del Rosario de San Nicolás. Este libro es una visión bíblica y mariológica sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lo pueden obtener a través de los distribuidores del diario Cristo Hoy. No lo olviden. La Venida del Señor es un libro esencial para estos tiempos. Bueno, quiero como siempre invitarlos a escuchar el programa Intimidad todos los domingos desde las 22 y hasta las 0:30. Yo me voy a reintegrar, como lo anticipé, el domingo 4 de febrero a las 22.
El programa Intimidad se emite por 3 radios en simultáneo: AM 670 Radio República, AM 930 Nativa y AM 1250 Estirpe Nacional. Y recuerden que también pueden escucharlo por internet o copiar el link a sus amigos para que puedan escuchar el programa en otras partes del país y del mundo. Los 3 sitios de internet son los siguientes: radiorepublica.com.ar, estirpe1250.com.ar y amnativa.com.ar. Además, podés bajarte la aplicación gratuita TuneIn o Simple Radio o Radio CUT y escuchar cómodamente el programa por tu celular o tablet desde donde estás en cualquier parte de nuestro país y del mundo entero. Dios los bendiga. Seguí con nosotros en tu programa Intimidad, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Intimidad. Las realidades de la vida nos enseñan muchas cosas. Reflexionar sobre canciones te hará generar nuevas perspectivas. Estamos en el aire, juntos, siempre juntos, aquí en Intimidad, en nuestra emisión 782. Entramos al bloque ¿Qué te sugiere esta canción? Un bloque desde el cual tratamos de ver la realidad, tratar de reflexionarla también, y sabemos que las canciones populares siempre nos van aportando cosas. Y yo apelo mucho a la dimensión afectiva del ser humano, porque es la más importante de todas. Si uno está bien afectivamente, lo económico lo lleva con entereza, aunque esté declinando. Si uno está bien afectivamente, lo religioso pasa a ser esplendoroso, ni que hablar de lo espiritual. Si uno está bien afectivamente, los vínculos son muy llevaderos. Ya uno no se enoja, no se pone mal por cualquier cosa. Es decir, que tener bien la dimensión afectiva garantiza la madurez en la vida. Por eso apelo a distintas experiencias de canciones así románticas, afectivas, y también que tienen que ver psicológicamente con el horario en que hacemos este bloque. Hoy he traído a Franco De Vita y a Alejandra Guzmán, como lo anticipé, en una canción nueva que se llama Tan Solo Tú. Siempre con papel y lápiz propongo cada uno tenga y anote las frases que le llegan más al corazón y después hacemos un análisis. ¿La escuchamos ahora? Me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que el cielo que jamás
estoy sin batería y tú me das la vida en un instante.